ocasión para mí es un placer impartir esta instructoría, la cual, como pueden ver, se titula El modelado de una base de datos relacional SQL. Primero que nada, quiero preguntar si han recibido alguna materia que se llame Administración de Base de Datos o Fundamentos de Base de Datos. Que es muy importante el hecho de contar con esta información, porque dependiendo de lo que ustedes me respondan, así voy a dar la instructoría, porque el modelado de base de datos lamentablemente no solo es como en el desarrollo de las aplicaciones, sino que se tiene que manejar bien la teoría para posteriormente llegar a la práctica. No. Ok. Entonces, a ver, voy a empezar a compartir pantalla. Voy a empezar a compartir pantalla. ¿Me confirman si se ve, por favor, la pantalla? Bueno, creo que sí se ha de ver. Si no, por favor, ahí me dicen. Bueno, me temía eso de que no hayan visto nada que ver de base de datos, porque no podemos ir a modelar el esquema si no conocemos un poco de teoría de modelado de base de datos. Por ello les preparé un material temiendo de que me dijeran que no sabían eso de cómo modelar una base de datos, para lo cual ustedes en el equipo deben de designar a alguien de que va a ser el administrador de la base de datos, porque es muy importante de que se tomen a consideración ciertos estándares que hay para a la hora de elaborar estos esquemas de base de datos. Pero bueno, antes de comenzar con el material que les tengo preparado, también es importante de que sepan de que el que va a ser el administrador de la base de datos es el que va a tener la responsabilidad de mantener la integridad de la base de datos. Que por cierto, aquí en el desarrollo que mis compañeros han estado elaborando, se ha cometido una mala práctica a la hora de administrar la base de datos del ¿cómo se llama? Del proyecto. Como pueden ver, en el proyecto que está aquí hosteado en GitHub, se ha dejado el archivo de la base de datos directo en el, ¿cómo se llama? En la raíz del proyecto. Y esto es considerado en el sistema de gestión de base de datos, esto es una mala práctica, porque está comprometiendo la integridad de la base de datos al dar a conocer el esquema. De hecho, no es recomendable ni siquiera exponer la integridad, ya sea con un script, ni con un script es recomendable hacerlo. Por lo cual, antes de comenzar con el material, les quería dar estas pequeñas pautas
como por ejemplo, bueno, primero me voy a meter con lo de la cadena de conexión. Esto les va a servir mucho a ustedes, pero les voy a explicar aquí la pequeña modificación que voy a hacer en la clase de esta conexión. Sé que a muchos les ha pasado de que cuando crean el proyecto y colocan la línea de conexión, muchos tal vez no se les fue por alto el hecho de, ¿cómo se llama? De crear el proyecto en la ruta raíz de su disco local, ya sea en el directorio C o D, independientemente de cuál sea el sistema operativo o el disco local que tengan instalado el Windows. Bueno, ustedes van a decir, ¿qué se puede hacer con esta línea de conexión? A pesar de que tiene integrada la seguridad, tiene una ruta absoluta. A esto de aquí se le llama ruta absoluta. Y esto también es una violación a la hora de modelar la base de datos. Pero esto de aquí arriba solo se hace cuando está en entorno de desarrollo. Cuando está en entorno de producción, lo que se recomienda hacer es lo siguiente. Si se fijan, estoy copiando la misma línea de conexión y simplemente me voy a modificar esta ruta absoluta. Y vamos a poner Data Directory. Y con esto estamos indicando de que no importando dónde se encuentre nuestra aplicación, la base de datos se va a conectar a esta base de datos que se llama su MDF. Pero esta es una ruta relativa, para lo cual tiene que cumplir una condición. El ejecutable del programa tiene que estar junto con la base de datos, con el subMDF. Aquí les muestro en el explorador de soluciones, aquí tenemos el subMDF, pero cuando nosotros le damos al botón iniciar, no es esta base de datos la que entra en uso. La que entra en uso, les voy a mostrar, las que entra en uso es una copia de esta base de datos que se aloja en el directorio binario de boot y está aquí, es esta que está aquí, El data directory lo que hace es indicarle a la línea de conexión de que donde está el ejecutable va a buscar un archivo que se llame su.mdf. Y cada vez que ustedes vayan a compilar el programa, pasa que se les va a borrar todo registro que hagan en esta base de datos que está aquí en debug. Por eso es que el compañero Johansson, cuando creó la línea de conexión, agregó una ruta absoluta en lugar de la ruta relativa. Pero, como les menciono, eso es una grave falla de seguridad y una mala práctica a la hora de gestionar bases de datos. Por eso voy a dejar esta línea así comentada. Voy a dejar esta línea así comentada porque vamos a requerir utilizar la línea de conexión en entorno de desarrollo. Cuando ya se haya combinado o se haya completado el programa o la aplicación, perdón, es recomendable descomentar esta línea de aquí y comentar la que está arriba para evitar esas violaciones de seguridad. Bueno, otra cosa también que les quería mencionar antes de entrar con este PDF, de que como pueden ver son 33 páginas y sí es un poco tedioso esto de la administración de la base de datos, pero bueno, voy a tratar de ser lo más breve para poder llegar a la práctica, para modelar el esquema. Pero antes que nada les quería dar como unas
pautas antes de comenzar a modelar el esquema. Como por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para no comprometer nuestra base de datos en nuestro repositorio aquí hosteado en GitHub? Pues eso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Primero que nada, sé que esto les va a parecer raro, necesitamos hacer un respaldo de la carpeta binario, de la carpeta binario, del archivo submdf y del sublot. Esto es necesario. Esto es necesario por lo que vamos a hacer a continuación. Luego vamos a dirigirnos a nuestro repositorio en GitHub y vamos a seleccionar los archivos que hemos respaldado. El primero es UMDF y lo que vamos a hacer es eliminar este archivo que no esté en nuestro repositorio. Ya les voy a explicar por qué. Vamos a borrar este archivo, este otro archivo y también el directorio este que les decía antes, el binario. Bien. Ahora bien, antes de volver a restaurar estos mismos archivos que acabamos de borrar de nuestro repositorio, pueden observar que aquí todavía se mantienen en nuestro repositorio local. Lo que vamos a hacer es obtener los cambios de nuestro repositorio remoto. Vamos a obtener los cambios de nuestro repositorio remoto. Y como pueden observar aquí ya en nuestro explorador de soluciones, ya nos da una advertencia de que no está la base de datos, aparece como protegido. Si nos vamos aquí a explorar de forma directa, el archivo submdf ya no está. Pero no va a funcionar nuestra aplicación si no hacemos la restauración. Pero para evitar volver a enviar estos archivos a nuestro repositorio remoto, vamos a hacer uso de un componente de GitHub que se llama gitignore, para lo cual necesitamos agregar un nuevo elemento en la raíz de nuestro explorador de soluciones o de nuestro proyecto. Vamos a agregar un archivo de texto, un archivo de texto. A ver. Aquí le di muy rápido. Necesitamos agregar un archivo de texto con el siguiente nombre. Con el siguiente nombre. Punto gitignore. Es un archivo de texto plano. Y aquí vamos a empezar a poner todo aquello que queremos ignorar, que no queremos enviar a nuestro repositorio remoto. Vamos aquí a comentar con este signo de almohadilla. Vamos a comentar aquí que vamos a poner carpetas ignoradas. Y la única carpeta que queremos ignorar es la del binario.
En esta parte de aquí vamos a poner archivos ignorados. Vamos a colocar un asterisco que significa cualquier carácter y con una extensión MDF. También queremos ignorar este archivo de log de la base de datos, LDF. Ahora sí, ya que tenemos nuestro archivo de git ignore inicializado y hosteado en nuestro repositorio remoto, ahora sí podemos restaurar los archivos que anteriormente respaldamos, que son esos que están acá. Nos vamos a ir al explorador de soluciones en Visual Studio y como pueden observar ya se restauró. Pero ahora aquí aparece con una etiqueta que dice omitido. Esto significa que ahora este archivo, que es la base de datos, va a estar protegido y no va a ser enviado por error a nuestro repositorio remoto, o sea, va a ser ignorado. Esto es necesario. Es muy necesario no mandar la base de datos a nuestro repositorio remoto, aunque así sea una aplicación educativa. Debemos de acostumbrarnos a los estándares de seguridad que propone una regla, que ahorita a continuación vamos a ver de qué va esta regla. Bueno, hoy sí, una vez que ya hicimos esto, nos aseguramos de mantener la integridad de la base de datos de nuestra aplicación, que ya no aparezca más aquí en nuestro repositorio remoto y que solo esté en nuestro repositorio local. Ahora bien, vamos a ver, vamos a introducir vamos a ver un poco de teoría de base de datos, de nuestra base de datos. Primero que nada, sé que nosotros como instructores, primero que nada, propusimos una aplicación y no se vio nada de teoría, sino que de un solo se fue a programar. Y en eso consisten las instructorías. Pero a la hora de modelar base de datos es muy diferente. Para lo cual necesitamos entender el modelo entidad-relación, porque en este modelo es que se basan las bases de datos relacionales. Por eso se llaman bases de datos relacionales. Vamos a hablar un poco. Como introducción tenemos que nosotros, ¿de qué va el proyecto? Necesitamos, el gestor de base de datos necesita crear un archivo guía, que contenga el diccionario de datos, que contenga el modelo lógico de la base de datos, que contenga las normalizaciones de la base de datos. Ya la vamos a ir viendo por puntos. Primero que nada necesitamos comprender esto. Dice, en el presente proyecto trata de dar respuesta a un problema encontrado en un zoológico. Este documento es una especificación de requisitos para un gestor de animales de un zoológico. Todo su contenido ha sido elaborado en colaboración con el zoológico El Tucano. Esta especificación se ha estructurado inspirándose en las directrices dadas por el estándar IEEE, prácticas recomendadas para la especificación de un software. Este es el número del estándar este. Actualmente este se lleva a cabo hasta el punto únicamente a la hora de diseñar una base de datos. Bueno, no vamos a entrar mucho en esto. Vamos a plantear el problema.
Esto ya van a entender más adelante por qué es necesario que el que administre la base de datos se haga todo esto, siga todos estos lineamientos. Primero que nada, el administrador de base de datos se debe de plantear el problema de la siguiente forma. Dice, el zoológico de El Salvador no cuenta con una buena organización y administración de sus especies y trabajadores que colaboran en él, ni se lleva un control de visitas. Es por esto que el zoológico El Tucano ha decidido tener un sistema de base de datos para una buena gestión de los animales, que alberga, además de poder brindarle a los trabajadores una manera más fácil de realizar su trabajo, pues este gestor les brinda la información que desean saber de acuerdo a las consultas que se hagan en su base de datos. Bueno, este es el problema que nosotros como equipo de desarrollo nos hemos planteado. Bueno, aquí está una breve descripción general de lo que es el tucano, de más o menos cómo es, me basé en el zoológico real que está aquí en San Salvador. Y bueno, ahora aquí en este punto es cuando el gestor de base de datos empieza a imaginar el universo de datos. Dice, se proyecta implementar un sistema de información que permita controlar y distribuir los hábitats, el historial médico y el personal a cargo para cada animalito. Además que permita registrar todos los recorridos realizados por las unidades durante el día. También que nos permita controlar la alimentación de los mismos. Bueno, y aquí como pueden ver, aquí el gestor se tiene que empezar, el que va a administrar la base de datos, se tiene que empezar a hacer estas preguntas. Especificación de requisitos, quién cuida el hábitat, qué enfermedades han tenido los animales, qué vacunas tiene cada animal, qué veterinario atendió a los animales, la dieta de cada animal, cuándo fue la última vez que revisaron a cada especie de animales, qué enfermedades ha tenido cada animal, los animales que han sido vacunados contra X padecimientos, cuántas consultas ha tenido cada animal, quién compra el alimento y medicamento para los animales, cuántos alimentos y medicamentos se compra, cuántos medicamentos se tiene y cuánto se aplica a los animales. En base a estas preguntas es que se hace el universo de datos. El propósito de esto, bueno, pues es para definir una base de datos. Y lo que realmente se requiere es esto, lo que se anda buscando al crear la base de datos. El zoológico en general se tiene una dimensión, el número de animales, el dueño, una dirección, si tiene número, calle y ciudad, el ID del zoológico, porque esta base de datos no solo va a funcionar para un zoológico en específico, tiene que funcionar para cualquier zoológico. De esa forma se lo tiene que plantear el gestor de base de datos. Y si también se tiene que, cada punto que él vaya haciendo, eh, a esto se le llama entidades. A esto se le llaman entidades. Y a esto que están aquí se llaman identificadores de datos. Identificadores de datos. Bueno, luego de seguir planteándose todo el universo de datos, todo el universo de datos, como pueden observar, son muchos los datos que se va a gestionar, son muchos los datos. También se tiene que plantear los requisitos no funcionales. El primer punto es la seguridad de la base de datos, que es lo primero que hice. Mantener la integridad de la base de datos. Luego la interfaz gráfica, que de esto se encargan los compañeros desarrolladores. Luego de que el sistema debe de contar con un respaldo, y es esto lo que les mencionaba, de que la base de datos cuando entra en ejecución se genera siempre se tiene que generar una copia. Siempre se tiene que generar una copia para mantener un respaldo. El rendimiento del sistema, la disponibilidad, es decir, que siempre esté disponible. La estabilidad, es decir, que no tenga errores a la hora de crear el esquema. Y la compatibilidad, que en este caso andamos buscando crear una aplicación con .NET con C#. Ahora sí, aquí viene lo más importante, el diccionario de datos.
Una vez que ya se han planteado el universo de datos, es esto lo que andamos buscando. Esto que está aquí, esta imagen se la voy a ampliar para que vean más o menos cómo tiene que quedar al final nuestra base de datos. Más o menos así tiene que quedar al final nuestra base de datos. Pero esto nos sale así como mis compañeros que han ido haciendo la aplicación, han ido haciendo a la práctica, a la muy práctica. Primero que nada debe de plantearse el universo de los datos y posteriormente crear un diccionario de estos datos, es decir, irlos separando por entidades y por identificadores de datos. La primera entidad que se tiene, por lógica, es el zoológico en sí. El zoológico tiene un nombre, tiene un atributo que se llama nombre. También tiene un dueño o un propietario o un representante legal. También el zoológico tiene un tamaño, tiene el número de animales, tiene una dirección, el número de residencia o lugar y en qué ciudad está. Esta va a ser nuestra primera entidad o tabla, la del zoológico. Pero hasta este punto solo es como dar una breve explicación de cada identificador de datos, como pueden observar aquí. El tipo de dato que se va a usar para este identificador de datos va a ser de tipo varchar. Con compañero Johansson teníamos planeado antes de darles desarrollo explicarles un poco lo que son los distintos tipos de datos que existen. Pero bueno, dado por el tiempo que ustedes tienen y que tenían que empezar el desarrollo, no se les dio esa clase introductoria. Pero que es muy importante entender los tipos de datos que están acá. Que es varchar, íntegre, daychar, y hay un sinfín, está hasta el binario también, flotante. Bueno, pero ustedes en base de datos relacionales siempre se van a ver, se van a topar con este tipo de datos, que es el varchar, que es el que más se utiliza. ¿Por qué razón? Var viene por lo que es variable y char que acepta cualquier carácter de tipo UTF-8. El máximo de longitud que tiene es 20, pero como es de tipo variable, no siempre se va a almacenar 20. Este es el máximo de caracteres que permite. Caso contrario sería si en lugar de varchar sería char. Si es char, así si solo se utilizan 2 caracteres, la base de datos en este campo siempre en cada tupla se va a almacenar 20. Se va a almacenar 20 y eso hace que la base de datos sea más pesada. Pues esa es la principal razón por la que se utiliza este tipo de datos, el tipo de dato variable. Bueno, ya van, hay que dar, el gestor de base de datos tiene que dar en cada identificador de campo, tiene que dar una descripción de lo que es. Por ejemplo, en el nombre dice que debe de almacenar el nombre del zoológico. En el dueño, pues debe almacenar el nombre del dueño del zoológico. Por más lógico que parezca estas descripciones que se van dando acá, se tiene que hacer a la hora de modelar base de datos. Es necesario contar con este diccionario de datos antes de empezar a hacer esto, que es a lo que queremos llegar hoy, a cómo crear entidades y a cómo conectarlas por relaciones. Se tiene que tener este diccionario de datos, si no, no se va a poder hacer. Bueno, y así del universo de datos vamos, por así decirlo, agrupando los datos que tenemos de nuestro universo de datos en cada entidad o tabla. Aquí la entidad personal, o la entidad persona, las personas que trabajan en el zoológico, bueno, ellos tienen su atributo que
cuentan con un DUI, cuentan con el nombre del zoológico, el nombre de ellos, la fecha de nacimiento de ellos, la ciudad, un número, que este sería el número de teléfono, y bueno, aquí si se fijan, aquí hay dos datos que se llaman ciudad. Está repetido, pero en la descripción es diferente. Dice, almacena la calle donde vive el empleado. Esa es la primera ciudad. La segunda ciudad es, almacena la ciudad donde está localizada la casa del empleado. Ya vamos a ver más adelante por qué está esta repetición aquí de este identificador de datos. Bueno, y así se tiene que ir sacando este diccionario de datos. Es muy importante, de todo el universo de datos que se propuso arriba. Luego de que ya se tiene ¿cómo se llama? El universo de datos y se tiene el diccionario de datos, pasa a la parte que es como la más compleja o la más complicada a la hora de modelar una base de datos. Aunque no lo crean, hasta este punto ya estamos modelando una base de datos. El punto número 1 es plantearse. El punto número 2 es encontrar el universo de datos. El punto número 3 es crear el directorio de datos. El punto número 4, que este es el paso más complicado a la hora de modelar una base de datos, es normalizar estos datos. Aplicación de las 5 formas normales, que esto es como un estándar para que no haya duplicidad a la hora de realizar consultas. Aquí puse como una breve introducción de lo que es esto de la quinta forma normal. Dice, en esta sección podemos ver las dependencias funcionales y la aplicación de las 5 formas normales que se establecieron en la base de datos diseñada especialmente para la gestión y control del zoológico. En cuanto a las dependencias funcionales, veremos que el uso de los diferentes tipos que existe y de la que hicimos uso para el desarrollo de nuestra base de datos. Dice, con esto damos pie al uso y aplicación de las 5 formas normales de nuestra base de datos, para así no tener redundancia. Este es el motivo de por qué se debe de normalizar una base de datos. No tener redundancia en la base de datos y reducir el tiempo de respuesta a las consultas. Para ello, aquí he como dado un breve resumen de las 5 formas normales. La primera forma normal dice que toda tabla o toda entidad debe de tener una llave primaria. Esa es la primera forma normal. Y que cada tabla y que en cada tabla debe de existir esta llave primaria, es decir, debe estar agregada como un campo extra. Esa sería la segunda forma normal. Dice, la tercera forma normal sería ningún atributo que no es primario es dependiente transitivamente de la primary key. Esto significa de que hay que indexar, es decir, que no se puede, este campo no se debe de repetir el dato. Este campo no se debe de repetir el dato. Aquí la representación de las dependencias ya está hablando de que cada tabla que posea una llave foreign key, una llave foránea, debe de estar sujeta a su llave primaria. Es aquí donde entra la cuarta forma normal, es decir, la representación de las relaciones. Y por último, cada dependencia de la base de datos debe de ser por claves candidatas y que contengan todas las formas normales anteriores. Esto quiere decir que se debe de especificar el tipo de relación que se tiene, es decir, si es de relación de dependencia o si es relación de cantidad. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Bueno, y aquí en este pequeño esquema que les traté de hacer,
se ve cuáles son las dependencias de los identificadores de datos de cada tabla. Está la tabla medicación, que tiene una dependencia directa con la tabla consulta, porque si no existe una consulta, o sea, no se realiza una consulta al animal, no se le puede dar una medicación. Al mismo tiempo de que para que exista una consulta debe existir un animal, o sea que esta consulta va a depender del tipo de animal. Y a su vez, bueno, aquí se van desglosando, esto se va a ir desglosando. El animal posee un nombre, el animal tiene una especie, el animal come y por lo tanto tiene una dieta, el animal tiene un hábitat específico, el animal es visto por un veterinario específico porque tiene que ser especialista. Y bueno, y así se va, y así como ven, se van en todas las tablas tienen dependencias, todas las tablas dependen de todas. Aunque ustedes no lo crean, esta tabla de medicina tiene una dependencia indirecta con esta tabla que es de medicación. No tiene una dependencia directa, es decir, que esta tabla está conectada de forma directa con la de medicina, pero sí podemos, mediante las otras relaciones que existen, podemos llegar a la que es la de medicación. Es necesario hacer esto de las dependencias funcionales. ¿Por qué? Porque ahora vamos a aplicar las 5 formas normales en cada entidad o en cada relación. Aquí tenemos lo que es la primera entidad o tabla, que es zoológico. Como pueden observar, no está normalizada. Cuando ya se normaliza, le agregamos el primero, identificamos cuál de todos estos identificadores de datos es la llave primaria. En este caso sería el nombre del zoológico. Como pueden ver, aquí está la leyenda que si tiene este color como rojo, significa llave primaria, y este como morado o azul es una llave foránea. Es una llave foránea. Esto, aunque a ustedes les parezca tedioso, es necesario. Personal, la tabla personal, pero no está normalizada. Vamos a normalizarla identificando cuál es la llave principal. En este caso, algo que no se repita en las personas o se puede repetir, pues es el DUI. Es el DUI. Y así vamos normalizando cada tabla. Hay que irla normalizando. Hay que irla normalizando cada tabla. Y bueno, esto para comprender cómo se ha hecho todo esto es necesario conocer un poco de álgebra relacional. Que esto lo ven en matemática 1 o 2, de las uniones, intersecciones, selecciones, producto cartesiano. Y aquí esto es como una comparación de lógicas. Este documento se los voy a pasar para que lo estudien, porque sí es cierto de que las instructorías deben de ser prácticas. Si no tenían la más mínima idea de que se tiene que realizar este documento, es necesario realizar este documento. Bueno, y aquí puse una breve conclusión. De que dice que los resultados finales de nuestro proyecto para la realización de nuestra base de datos y la creación de consulta de base de datos de archivos que permiten realizar tareas diferentes de los datos que se pueden ver sobre un zoológico en específico. También se puede utilizar para controlar los registros de visualización de base de datos. Las consultas no tienen información de base de datos. Esto ya está, la conclusión está hablando de que nosotros vamos a crear solamente el esquema de la base de datos. No así vamos a llenar la base de datos. La base de datos la van a llenar los usuarios o que son los
ampliados del zoológico. Nosotros solo vamos a crear como lo que va a contener esos datos. Y a eso se le llama esquema, modelado de esquema. Y a esto era lo que quería llegar. Pero ahora sí, ya no los voy a aburrir más con esto y después les voy a pasar esto. Y aquí les dejo una referencia bibliográfica de todo lo que se habla aquí arriba. De todo lo que se habla aquí. Es necesario que comprendan estos puntos. Porque ahora sí, bueno, a la hora de modelar esquemas de base de datos existen múltiples herramientas. Existen múltiples herramientas. Pero yo en esta ocasión voy a usar una que es muy interactiva, que se llama DB Esquema. Porque como les comenté, modelar base de datos es crear el contenedor de datos, no la base de datos en sí. Bueno, vamos a crear primero el esquema. Vamos aquí. Aquí es donde empieza a tomar, como por así decirlo, sentido el por qué se tuvo que hacer ese documento, que si es cierto es mucho texto, es necesario elaborarlo. Es muy necesario elaborarlo. Es muy necesario elaborarlo. Aquí voy a especificar de que el gestor de base de datos que voy a usar es SQL Server. Y aquí voy a poner una descripción de la base de datos. Y ahora sí. Vamos a crear nuestra primera tabla. Vamos a crear nuestra primera tabla. En este caso sería la tabla zoo o zoológico. Y aquí vamos a poner aquí entidad zoológico. Hola. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Perdón si voy así muy rápido dándoles la teoría, pero las instructorías tienen que ser más prácticas. Después les voy a proporcionar ese documento. Por si sé que no me han entendido nada, lo más probable, pero en la práctica toma sentido la teoría. Vamos a crear el primer identificador de campo, que es en este caso nombre. Y aquí es donde toma sentido el diccionario de datos. Si una base de datos, si un identificador de campo no tiene la descripción, es una mala práctica. Para esto sirve el diccionario de datos. Luego solo es de ir pasando todos esos valores, en este caso la descripción de este campo que se llama nombre, el tipo de dato que, como pueden ver en el diccionario de datos, es de tipo varchar y con una longitud de 20. También aquí cobra sentido
esto que hicimos acá, lo de la normalización. El nombre va a ser nuestra llave primaria. No va a ser nuestra llave primaria. Damos OK y así sustantivamente o sucesivamente debemos de ir colocando cada identificador de campo, la descripción de nuestro diccionario de datos. Aquí es el dueño, siempre hay que agregar, esto es un poco tedioso, pero es necesario. Hay que ir agregando cada descripción de cada campo. En este caso el dueño va a tener un bar chart de longitud 10. Y como pueden ver, bueno, aquí en esta de acá, como pueden ver, ya no me deja colocar otra llave primaria, porque este programa, que es el modelado del esquema de la base de datos, conoce el estándar de las 5 formas normales. Es decir, que por tabla solo puede existir una llave principal y que toda tabla debe de llevar su llave principal. Si no lleva su llave principal, significa que no está normalizada hasta la 5ª forma normal. Bueno, aquí otro campo sería tamaño. Y este va a ser de tipo entero. Vamos a agregar el número que sería como el teléfono. Un tipo entero. Y aquí se me olvidó algo más. Bueno, como es llave primaria no se permite valores no nulos. Pero este campo hay que restringirlo, que sí o sí sea necesario que se rellene, habilitándole esta acción que dice aquí, permitir valores no nulos. No permitir valores nulos, perdón. Y por último tenemos la ciudad.
Okay. Y aquí hemos terminado la primera entidad. Entonces solo les quiero mostrar cómo es que se crea la primera entidad y cómo es que se ve. Pero ustedes se estarán preguntando, ¿y para qué nos está enseñando esto si estamos trabajando directamente en el Visual Studio? Bueno, pues esta herramienta nos da, luego digamos de que se ha completado el modelo o el diseño lógico, porque este es un modelo lógico de nuestra base de datos, nos venimos a una opción de esquema. Esto también se puede hacer con SQL Server Management Studio, se llama la herramienta, pero para poder utilizar esa herramienta es necesario que se instale el SQL Server. Y bueno, les digo que el SQL Server pesa instalar, hacer esa instalación, la descarga son 13 GB y la instalación son 23 GB. Así que por esa razón es que nosotros les sugerimos que trabajaran directamente con una base de datos ADO.NET con Visual Studio, porque eso es lo que es esa base de datos, la su.mdf, porque la extensión correcta de una base de datos es .dbs, no .mdf, porque la base de datos que estamos utilizando en la aplicación es una base de datos compacta en servicios. Eso es lo que significa la extensión MDF. Bueno, pero lo que les quería mostrar era esto. Aquí simplemente vamos a generar el esquema, le damos el script del esquema y que sea el SQL, que el SQL es el lenguaje de consulta estructurado, que es el que utiliza el modelo relacional en la base de datos, y simplemente le damos export, elegimos el esquema, que es decir así, la base de datos y todas las tablas. Una vez que ya hemos modelado la base de datos de esta forma, cuando ustedes hagan eso de plantearse las preguntas para obtener el universo de datos. Luego de obtener el universo de datos, separar estos datos por entidades, es decir, crear el directorio, el diccionario de datos. Posterior se tiene que normalizar y después, pues simplemente lo que queda es con el diccionario de datos que ustedes crearon, ir vaciando esto a esta herramienta. Y obviamente esto les quería explicar esto de las relaciones. Cuando ustedes vean en una base de datos esta relación así que haya como un triángulo, esto significa relación de uno a muchos, de uno a muchos. Este rombo es lo que significa de uno a mucho, es decir, un zoológico puede tener más de un personal, es decir, más de un trabajador, y que este trabajador también puede tener más de un teléfono. Cuando vean esta relación que es como una flecha, es decir, que esta tabla tiene una dependencia directa a esta otra entidad. Esto de las relaciones ya se ve en la quinta forma normal. Y hay que ir especificando las relaciones una a una en orden. No van a empezar por la... No se puede empezar por la... ¿cómo decirlo? No van a empezar a hacerlo de un solo, porque primero necesitan saber cuáles son los datos que van a almacenar. Para ello necesitan planteárselo. Posterior es obtener el universo de datos. Después el diccionario, normalizar y después pues comprender de qué forma son las relaciones que van a tener las tablas para después solo venir y vaciar esos datos acá a una herramienta que crea el esquema de la base de datos para posteriormente generar el script, que el script no es nada más que esto que ven acá en pantalla.
Aquí les va a crear el esquema de la base de datos zoológico. Después les va a crear la tabla con, con, con cada identificador de dato, con cada tipo de dato, con cada longitud y si permite valores nulos o no. Y también aquí ya les crea la llave primaria. También esta herramienta es muy factible eh, para cualquier sistema gestor de base de datos. Recuerden que acá nosotros estamos utilizando SQL Server, pero no siempre las instrucciones de SQL Server con las de otros sistemas gestores de base de datos varían o cambian. Esta es propia de SQL Server, estas instrucciones que están acá. Por eso es que yo les recomiendo que utilicen una herramienta externa para modelado del esquema, todo para generar el script, porque es mejor ir creando la base de datos de forma visual con el modelo lógico, que son los diagramas, el diagrama entidad-relación, que crearlo de un solo con código sin comprender por qué se agrega por qué se le agrega por qué se agregan estos campos precisamente a esta tabla. Y porque y aquí como pueden ver ya les genera, incluso a cada uno les genera la descripción, a cada uno de los campos, que son las mismas descripciones que nosotros hemos agregado a la hora de crear esta tabla. Como pueden ver aquí, si yo despliego esto, pues aquí tenemos nuestra primera entidad, que es zoológico. Pero no solamente van a crear la entidad, sino que se tiene que modelar toda la base de datos para posteriormente solo copiar este script. Se van a ir aquí a Visual Studio. Luego en explorador de servidores, van a dar clic derecho y le van a dar en... No, aquí me equivoqué. Aquí dije una consulta. Aquí, examinar explorador de objetos. Cuando se les abra este que dice SQL Query, aquí simplemente van a pegar su script y lo van a ejecutar. Bueno, aquí el error que dio es porque ya existe el esquema, que es, así decirlo, el contenedor de la base de datos, que es el zoológico. Que es el zoológico. No sé si hasta ahora tienen alguna pregunta.
o los dejé más confundido, porque esto de cómo manejar y modelar una base de datos es complicado. Es un poco complicado y sí, es aburrido, y la persona que lo debe realizar debe de comprender un poco de álgebra relacional, comprender eso de las uniones e intersecciones. ¿Tienen preguntas, chicos? Porque si no, yo voy a asumir que les quedó todo claro. Todo está bien. Ok. Bueno, les voy a pasar este documento. Permítanme. Básicamente este documento les va a servir como guía para ir modelando paso a paso su base de datos. Sé que es tedioso, pero es necesario de que el gestor de base de datos tenga que cada gestor se cree una guía. En esa guía va a estar el diccionario de datos, va a estar la distribución de las relaciones, si son directas, si de forma indirecta, el diccionario de datos, que es lo más importante con cada descripción, y la normalización de cada tabla o entidad. No sé si tienen preguntas. A ver. Sobre la base, sobre Sí, la base de datos, se aplicaría como en una cuenta de, digamos, como en el proyecto de nosotros, llevaría lo que es el registro de pacientes, ¿verdad? sí. ¿Esa sería la base de datos, ¿verdad? Del Spring, A ¿o ver. no? A ver, la base de datos, el modelado, el esquema de la base de datos sería una epopeya, ¿ya? Si me estás Ah, hablando de la para cómo voy a agregar esto en la parte de la gestión, en la ujú. parte de la gestión. La base de datos, crear el esquema de la base de datos es una, como mis compañeros les mencionaban en un principio, una epopeya es como una historia de usuario a gran escala. No puede ser vista como un objetivo de sprint completo. No puede ser visto como un objetivo de sprint completo el modelar la base de datos. No. El modelado de la base de datos es visto como una epopeya. Y crear cada entidad, ahí sí, crear cada entidad o cada tabla ya sería un HU. Crear, digamos, la tabla paciente, la tabla historial, la tabla personal médico, porque personal médico no solo está el doctor, también está, bueno, por si se tienen
Si es de una clínica, puede estar el doctor, puede estar la enfermera, incluso pueden estar un administrativo, es decir, una secretaria, puede estar un contador, porque en las clínicas llevan todo ese control. Y cada tabla o cada entidad va a ser visto como una historia de usuario pequeña. Pero el modelado de la base de datos no puede ser un objetivo de Spring, sino que es una epopeya a gran escala, crear todo el esquema de la base de datos. Porque en base a tu esquema de la base de datos, es como van a ir posteriormente desarrollando o creando la aplicación. La base de datos esta que del zoológico tiene 20 tablas. Eso significa que mis compañeros desarrolladores van a tener que hacer 20 formularios para esas 20 tablas o adaptar los formularios para esas 20 tablas. Pero no puede ser ¿cómo decirlo? Todo el Spring, la base de datos. No. Sí es cierto que en un principio tal vez no vas a tener, no van a pasar más de, digamos, 6 tablas como máximo o 5 tablas, digamos, por decir algo. Una base de datos con 5 tablas. Posteriormente, tu base de datos, dependiendo de las necesidades y de cómo van a ir haciendo el desarrollo, va a ir creciendo. Se normaliza para esa razón también, para que la base de datos sea escalable, es decir, vaya creciendo. Porque de hecho, esta base de datos que les mostré, en comparación a otras, es pequeña, tiene 20 tablas. Para ir eliminando datos duplicados, es recomendable ir creando entidades, como por ejemplo esa de cada persona puede tener un teléfono, más de un teléfono, perdón, puede tener más de un teléfono, pero una persona solo puede tener un nombre. Ese tipo de preguntas se tiene que ir haciendo la persona encargada de base de datos a la hora de ir creando cada entidad. No sé si esa era la pregunta que tenía, pero la base de datos no. Sí, sobre esa era la pregunta que tenía. Gracias, compañero. Okay. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, Douglas, no sé si vas a mostrar cómo deberían de ordenar el tablero para antes de vacaciones, o eso lo vamos a ver a la próxima clase, a la próxima instructoría, perdón. Eso creo que lo veríamos en la siguiente instructoría. Ya con lo que vieron hoy, pues creo que ya ha sido suficiente, creo. Ahí analicen bien sus bases de datos, todo lo que van a necesitar, y pues creo que por hoy sería todo, y pues disfruten de sus vacaciones.